Gracias por informarse con nosotros y vamos a darle paso de inmediato a Estefanía Maldonado para que nos explique lo que está pasando en el gobierno nacional, con lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos, el tema de las visas, altos funcionarios de Colombia amanecen sin visa. ¿Qué es lo que pasa, Estefanía? Buen día. Así es, Aníbal y televidentes de Arriba Bogotá, muy buenos días. Usted lo ha dicho muy bien, varios funcionarios del gobierno colombiano, entre esos, incluido el presidente Gustavo Petro, están sin visa norteamericana. Esto se da después de unas declaraciones con un megáfono, con esta foto que ustedes ven acá a mi espalda del presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York, en donde recordemos se llevaba la asamblea número 80 de las Naciones Unidas, y allí después de hacer comentarios incitando al odio contra Donald Trump, la embajada norteamericana pues le revoca su visa a él y a otros dos funcionarios más. Pero para hablar de este tema nos conectamos vía Zoom con Julio Londoño, quien es ex canciller y ha estado en varios gobiernos de Colombia, para que nos explique qué es lo que está pasando. Muy buenos días, doctor. Buenos días, cordial saludo. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se viene para esto. ¿Usted cree que va a seguir sucediendo más revocamiento de visas en los próximos días? ¿Qué va a pasar con las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, yo creo que de todas maneras la decisión tomada por algunos funcionarios en el sentido de renunciar a la visa norteamericana, para algunos especialmente es sumamente complicada. Yo creo que para la ministra de Relaciones Exteriores, por ejemplo, es una decisión difícil que le dificulta en algún grado sus tareas. Hay que tener en cuenta que muchos estados en los cuales no se exige la visa para poder ingresar, chequean si uno en el pasaporte tiene la visa norteamericana. De todas maneras, esa es la experiencia que tengo. Y para algunos ministros, el ministro de Hacienda, y otros ministros que necesariamente tienen que estar frecuentemente en los Estados Unidos o estar moviéndose por el mundo, tiene dificultades muy serias. Teniendo en cuenta eso que usted dice, ¿cree que podría avecinarse nuevas cancelaciones de visas para otros funcionarios del gobierno? Pues la impresión que yo tengo es que los que han renunciado a la visa por ser solidarios por el presidente, yo creo que en el fondo hay una actitud en el sentido de que tienen que ser absolutamente fieles al presidente. Fíjese usted el caso de la Cancillería, por ejemplo. Eh, ha, ha habido hasta ahora creo que 3 o 4 ministros de Relaciones Exteriores, y los que en alguna forma se han separado en un momento determinado del pensamiento exacto del presidente, pues simplemente a la larga caen en desgracia o tienen que retirarse de los cargos. Entonces, es posible que eso se siga dando. Eh, yo creo que no solamente es un asunto de solidaridad rural, sino también de necesidad, urgencia de mantener sus cargos. Usted menciona algo muy importante, y es que la canciller de Colombia se quedó sin visa y es la persona tal vez más importante para el relacionamiento con otros países en nuestro país. Pero hablemos sobre consecuencias. ¿Cuáles van a ser esas posibles consecuencias económicas o incluso políticas después de este revocamiento? Hasta ese momento no. Eh, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos conoce muy bien cómo es Colombia, las luchas que ha llevado a este efecto en muchísimos campos, que tiene una posición fundamental en el área del Caribe, que es un vínculo fundamental entre Centroamérica y Sudamérica, y que ha tenido una relación cordial con los Estados Unidos. Por lo tanto, es de esperarse que no se vayan a adoptar medidas que puedan afectar en forma general a la población colombiana, como aranceles u otro tipo de acciones. Sabemos que pasábamos un momento muy difícil en las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca, pero ¿usted cree que esta situación se derivó después de la desertificación a Colombia por la lucha antidrogas? Es posible, a pesar de que la desertificación estaba cantada desde hacía muchos meses. Eso no era un secreto para nadie. Diferentes sectores en Colombia advertían que se iba a presentar esa desertificación que fue más de carácter moral y política que de carácter efectivo.
porque conjuntamente con la desertificación no se tomaron medidas de ninguna clase contra Colombia, contra la ayuda, contra la cooperación, sobre aranceles, sobre visas, sobre nada de esas cosas. Y además abrió la puerta para la posibilidad de modificar esa posición en el caso de que la proliferación de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína se modificara en un término de tiempo determinado. Doctor Londoño, permítame terminar con esto, y es esa pregunta que se hacen todos los colombianos, pues porque claramente vivimos una tormenta diplomática entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca, pero esto ya había pasado. Contémosle al país qué es lo que se ha visto durante gobiernos anteriores respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. No, fíjese usted que, por ejemplo, durante la administración del presidente Ernesto Samper, desde el principio del mandato de Samper, los Estados Unidos le retiraron la visa y estuvo durante los 4 años de gobierno en esas condiciones. Así viajó a las Asambleas Generales de Naciones Unidas porque es lo que está establecido en un convenio de sede que tiene Naciones Unidas con el gobierno norteamericano. Pero naturalmente, desde ese entonces no se había presentado una situación igual. El problema ahora es que el presidente, con un megáfono, tuvo algunas expresiones en una de las calles de Nueva York, incitando a el ejército de los Estados Unidos que no le cumpliera las órdenes al presidente Trump con respecto a las acciones que se están llevando a efecto o se puedan llevar a efecto en el Medio Oriente. Bueno, doctor, esperamos entonces que esta situación se apacigüe próximamente y que más funcionarios del gobierno colombiano no sean revocadas sus visas. Muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Así es, cordial saludo. Bueno, y entonces para contarles un poco de lo que ha sucedido durante los últimos 2 días en nuestro país con las sanciones diplomáticas entre Estados Unidos, les voy a mostrar quiénes han sido esos funcionarios del gobierno a los cuales les ha sido revocada oficialmente su visa. Aquí en pantalla vemos estos 2 personajes, estuvieron acompañando al presidente Gustavo Petro allí en ese recorrido en apoyo a una marcha pro-palestina en Nueva York el pasado domingo. Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien horas después de que al presidente Gustavo Petro le fuera confirmada la revocación de su visa, a ella también le llega un correo electrónico por parte de la Embajada Norteamericana en Colombia asegurándole que también su visa había sido revocada, y asimismo Edwin Palma, quien es el ministro de Minas y Energía, quienes se encontraban en ese mitin en donde el presidente Gustavo Petro pues realizó algunos comentarios contra algunos funcionarios y fuerzas militares que se encontraban desplegadas en esa movilización. Pero ¿quiénes han sido también los funcionarios que en solidaridad se han unido a la revocación o a la solicitud de renuncia de su visa norteamericana? Aquí vemos en pantalla Rosa Villavicencio, la canciller colombiana, quien estuvo acompañando al presidente Gustavo Petro allí en la Asamblea General de la ONU, Germán Ávila, ministro de Hacienda, Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, y por último Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, que también hizo un llamado a todo el gabinete en pleno a que se solidarizara con el presidente ante esas acciones que tomó la embajada norteamericana en nuestro país. Por el momento, estas últimas 4 personas que aparecían acá en pantalla no se les ha sido revocada la visa, y por el momento tampoco ha habido un nuevo pronunciamiento por parte de la embajada norteamericana. 3 funcionarios, entre ellos el presidente Gustavo Petro, no tienen visa norteamericana en este momento, después de lo que les comentaba ese mitin, y ahí escuchábamos un poco de lo que decía el ex canciller Julio Londoño respecto a cuáles podrían ser las consecuencias o incluso de qué sucedería en los próximos días en las relaciones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a lo que continúe sucediendo, Lina.